Bueno, es un tema de actualidad, siempre les decía, porque en este mundo todos los días hay personas que llegan a la vida y hay otras que hacen el viaje para descansar. Este tema o esta charla la vamos a desarrollar en dos partes. Una primera parte donde voy a compartir la información que nos da la teosofía sobre la vida y la muerte. Basado casi exclusivamente en las cartas de los maestros y el Atma Vidya, que ustedes los conocen, la mayoría de ustedes tienen conocimiento de esta información. Vamos a hacer un espacio de preguntas y posteriormente voy a compartir con ustedes alguna información que nos ha dejado una científica, diríamos que es la persona que científicamente ha aportado más sobre el conocimiento de la vida y de la muerte. La doctora von Franz, o diré Kubler-Ross, que es una persona que ha dedicado su vida para estudiar y para atender a las personas con enfermedades terminales. Ha compartido y atendido a miles de estas personas y a niños, especialmente con cáncer. Entonces ella tiene una experiencia muy grande, ha llevado la tanatología a su auge, diríamos, con los estudios, los conocimientos que ella nos ha dado. Entonces vamos a empezar con la charla. Yo creo que todas las personas en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho algunos cuestionamientos, nos hemos planteado algunas interrogantes como ¿qué es la vida? ¿Qué representa para nosotros la vida? Y también ¿qué es la muerte? Nos hemos preguntado si hay vida después de la muerte. Y si hay vida allá, ¿cómo es esa vida en el más allá? Muchos nos hemos preguntado y hemos pensado, cuando muramos, ¿encontraremos a nuestros seres queridos? ¿El alma tiene conciencia en el más allá? Y sin duda las respuestas siempre han estado enmarcadas de acuerdo a los factores culturales y religiosos. Es decir, ¿qué es lo que a nosotros nos han metido en la cabeza desde que éramos niños referente a estos temas? Lo que vamos a hacer ahora es que yo les voy a dar el punto de vista de la enseñanza teosófica y desde luego no es una imposición y como siempre en la teosofía se dice, este es el conocimiento que nosotros tenemos acerca del tema. Están en la amplia libertad de disentir y de quedarse con sus creencias, con las respuestas que ustedes han dado. Y bueno, y si en algo podemos aportar en su evolución, pues así será. Para entrar en materia, es importante ver qué nos dice la teosofía de la vida. La primera idea es que nosotros estamos acá, pero no es la primera vez. La vida de un hombre ha sido siempre cuestionada desde la antigüedad. En todas las religiones, en todas las civilizaciones, todas las culturas han tenido esa preocupación de investigar. Hablamos de 5.000 años atrás, desde de los egipcios, que vemos acá, a Anubis, en el momento de pesar el corazón del recién fallecido, que debería pesar igual que una pluma para entrar a disfrutar del ansiado paraíso. Es más, tenían incluso el libro de los muertos, que era un pergamino, una especie de instrucciones, cómo ellos deberían hacer su recorrido en el más allá. Y a las personas importantes se los momificaba para que ellos tengan un viaje consciente
en el más allá. Si vamos a los griegos también planteaban como una de las actividades más importantes, tal vez, el viaje al más allá. No nos olvidemos nosotros que incluso se enterraban a los recién fallecidos con una moneda bajo la lengua o en los ojos para que puedan pagar al balsero, a Caronte, para que les haga cruzar el río que dividía el inframundo de este mundo. La teosofía también plantea que nosotros no somos un cuerpo que tiene un alma. Somos un ser espiritual que tiene un cuerpo, que tiene un vehículo que nos va a durar una encarnación, una vida en la tierra. Y que vamos a venir tantas veces como sean necesarias hasta evolucionar, hasta aprender la lección. Entonces, no es la primera vez que estamos acá. Y venimos acá, este ser espiritual viene a experimentar, logra una vida terrena para continuar con su evolución. El cuerpo físico que tenemos ahora es solamente el vehículo. Es el vehículo que nos va a permitir vivir esta experiencia. Nos va a llevar por valles, montañas y ríos, por diferentes lugares, para poder tener esa experiencia humana. Este ser espiritual, desde que adquiere por primera vez el vehículo, empieza su camino de retorno por diferentes niveles. Y él debe purificarse, debe ser cada vez más espiritual, hasta volver al absoluto, hasta volver al lugar de donde salió ese ser espiritual. Esta parte solamente para recordar y para entenderlo. El ser humano es septenario y también trino, es decir, tiene una parte divina, una parte inmortal, que es Atma, Buddhi y Manas. Esta es inmortal. Esto es lo que pervive las diferentes muertes de la parte perecedera, que es el cuaternario, es decir, la parte física. Este vehículo físico solamente nos va a durar una encarnación. Y en medio de los dos está el alma humana, que es la parte que evoluciona, la parte que aprende, y es el nexo entre esta parte divina y esta parte perecedera. Es por eso que siempre recordamos que el hombre no es solamente un cuerpo físico. ¿Cuál es el proceso normal de la vida? Un ser que viene a la vida en un momento determinado, pues tiene que partir, llega la muerte física, nuestro corazón deja de latir, ya no respiran nuestros pulmones, y en ese momento la vitalidad abandona el cuerpo, como vemos acá en la gráfica, abandona el cuerpo y entramos en realidad a otro nivel, a otra dimensión, donde se requiere de otro nivel de conciencia. Y lo conocemos nosotros como el bardo. El bardo tiene 3 niveles. El primero es la entrada en Kama Loka. Kama en sánscrito es emoción y loka, lugar o localidad. Es decir, el lugar o la localidad de las emociones, de nuestras emociones. Este estado puede durar entre unos minutos o unos años. Depende de la carga emocional que tenga el individuo. Posteriormente, viene a un estado de gestación. Toda gestación es previa a un nacimiento. Un estado de gestación para nacer posteriormente en el Devachan. En el paraíso, si ustedes quieren. En este periodo de gestación, que es el más largo tal vez,
pero es proporcional al vigor espiritual del ego. Es decir, que se define cuán espirituales hemos sido nosotros o cuánta importancia le dimos a la parte material. Eso es lo que va a definir. Posteriormente, es el nacimiento en el Devachan, en el paraíso, que también es proporcional al buen karma. Si hemos sido muy espirituales, vamos a tener más tiempo acá, y si hemos sido menos espirituales, será menos tiempo. Una vez que hemos pasado por estos periodos, este tiempo, viene nuevamente el renacer físico. Volvemos a este mundo como hermosos bebés esperados por todos para continuar con nuestra evolución. Analicemos un poquito más el momento de la muerte física. El momento en que el ser llega a su final, la vitalidad se va a ir, dejamos de respirar, nuestro corazón deja de latir, ya no hay sangre en nuestro cuerpo. Inmediatamente, el vehículo físico que nos ha permitido vivir la experiencia humana, deja salir la vitalidad y empieza su descomposición. Es inmediato. El cerebro físico deja de funcionar, vacía toda la memoria. Es decir, que el ser va a perder la conciencia inmediatamente. Una vez que deja de funcionar, viene el periodo de la reminiscencia. Es decir, que va a pasar por los ojos del ego absolutamente toda la vida de este individuo, de manera regresiva, hasta el mínimo detalle. Esto ocurre en unos cuantos segundos. En unos cuantos segundos vean ustedes que el tiempo y la velocidad en la que ocurren los hechos en el plano astral, en el más allá, no es el mismo que en el físico. En unos cuantos segundos va a pasar una vida de 50, 70, 80, tal vez más de 100 años. Y bastan unos segundos. El prana, que es la vitalidad, va a volver a la fuente. El astral, que es el cascarón, va a quedar en la dimensión astral. El físico se desintegra. Algunos serán alimento para otros seres, otros se harán cremar, y al final se va dispersando toda la parte perecedera del hombre, el vehículo físico. Aquí quiero resaltar algo que es muy importante. En un espacio, en un campo electromagnético, va a quedar el registro de toda la vida de este ser humano. Se va a quedar en lo que denominamos nosotros escandas. Todo esto es como un backup del disco duro. Y toda esta información va a estar esperando al individuo cuando retorne a la vida humana. Nada de lo que hayamos hecho en esta vida va a quedar desapercibido y se queda esperando. Incluso las cenizas, los núcleos, la parte neutra de los átomos, de la materia, están esperando para formar el nuevo vehículo físico. Una vez que el individuo ha pasado a otra dimensión, entra al periodo del bardo, que es el más largo. Se manejan diferentes periodos de tiempo. Algunos dicen que tardan 700 años, 500, 800, 1000. No hay una fecha, pero lo que sí nos asegura la teosofía, que el periodo en el que pasamos nosotros en la otra dimensión es proporcional a nuestro karma. Es decir, cómo ha sido nuestra vida, eso es lo que va a definir cuánto tiempo pasamos al otro lado. Pero ya hemos visto que el tiempo es solamente una sensación
y en el más allá el tiempo en unos segundos podemos recorrer 50 o 100 años. La entrada en el Kama Loka. El individuo pierde todo recuerdo, es decir, que es mentalmente aniquilado, va a perder el recuerdo. Para él, una vez que pierde este recuerdo, inmediatamente pasa a lo que se denomina el sueño acásico. Es un sueño, para él va a ser como un sueño, es por eso que nos instan a que nosotros podamos trabajar con los sueños. No nos olvidemos que el pasar a la dimensión de lo que nosotros conocemos como muerte es como ir a dormir. Cuando nosotros dormimos o cuando desencarnamos, estamos en la otra dimensión, estamos en el más allá. Si ustedes recuerdan la mitología griega, ¿quién es el dios de la muerte? Tánatos. Y tiene un hermano gemelo, que es Hipnos. Entonces, el dios de la muerte y el dios del sueño son hermanos gemelos. Es más, se dice, si tú quieres saber cómo vas a morir, tienes que contemplarte cómo duermes. Una vez que entramos a este sueño acásico, se produce la lucha de dualidades, lo que se denomina también como el juicio final. Aquí el ego nuevamente despierta, adquiere conciencia. ¿Y qué es esta lucha de dualidades? Es una especie de purificación, es decir, que nos vamos a enfrentar a todas nuestras creaciones mentales, emocionales. Vamos a revivir toda nuestra vida, nos vamos a purificar, tenemos que agotar todas esas creaciones, todos esos malos pensamientos, todas esas emociones. Y aquí la lucha de dualidades. Se dice lucha de dualidades, ¿por qué? Porque todo lo que ha sido espiritual, todo lo que ha sido bueno, va a gravitar hacia la mónada divina. Es decir, hacia Atma y Buddhi, el sexto y el séptimo principio. Y todo lo que ha sido denso va a gravitar hacia Manas superior y Manas inferior. Cuando gana la dualidad superior, y casi siempre gana, tiene que ganar porque vean ustedes que nosotros no somos seres malos. Siempre vamos a tener una inclinación hacia el bien, porque somos seres espirituales. En esta época nuestro nivel de conciencia es mucho más elevado de 2 o 3 razas raíces atrás. Vean ustedes que todas las personas son buenas, incluso aquellas que a nosotros no nos caen bien, van a ver que tienen un mejor amigo o una mejor amiga, tienen una pareja que los ama, tienen cualidades. Entonces, cuando va a ganar la dualidad superior, estamos listos para pasar al estado de gestación. Este estado de gestación es una última purificación, diríamos así. Está gestando para nacer posteriormente en el Devachan, en el paraíso. ¿Qué ocurre en este estado de gestación? Se transfieren todas las cualidades espirituales del ego inferior al superior. En esta transferencia, el ego está inconsciente. Aquí es donde se produce la segunda muerte. La segunda muerte para renacer en el Devachan. Eso es importante. Se desechan todos los restos de Kama Rupa. Kama, emoción, Rupa, cuerpo. Y todo lo que no es espiritual. Y aquí, siempre después de cada muerte, vuelve a pasar la vida de la vida anterior ante la mirada del ego. Cuando ha pasado este periodo de purificación, viene el renacimiento en el Devachan, en el paraíso. Y este Devachan, este paraíso, es el mejor lugar que nosotros hayamos podido concebir.
es uno exclusivo para cada ser humano. Nadie tiene dos paraísos iguales. Es el mejor lugar que nosotros hayamos podido imaginar. ¿Por qué? Porque es un premio donde va a ir a descansar este ego que ha pasado a la otra dimensión. Va a dejar todo lo malo. En Manas inferior, la parte espiritual más bien de Manas inferior y toda la triada entran al Devachan. Aquí el ego recupera la conciencia para poder disfrutar de este premio. Va a estar seguramente con todos los seres queridos, con todas las personas que aman. También estará ahí su mascota seguramente. Es decir, ese lugar es un lugar mágico, un lugar ideal. Es una bienaventuranza concebida por el propio ego. Y aquí va a estar disfrutando de este premio hasta que llega el momento en que nuevamente tiene que volver a continuar con su evolución, a continuar con el camino. Y este es el renacer físico. Aquí ocurre algo importante. El alma humana, el alma que va a reencarnar, es la que escoge los padres. ¿Pero en función a qué? Tiene una previsión, una visión de cómo será su nueva vida en la tierra. Y esta alma, que tiene la sabiduría absoluta, va a definir los padres, el país donde van a nacer, en función a qué, al karma y a lo que represente una mejor oportunidad para continuar con su evolución. Para entender un poco más, seguramente, si él necesita desarrollar su parte femenina, va a venir al mundo como una mujer. Si necesita la parte masculina, vendrá como hombre. Si fue tal vez homofóbico, esta es una especulación, vendrá como transgénero. ¿Verdad? Entonces, él escoge el lugar, el tiempo, el país, los padres, todas las condiciones que necesita para continuar evolucionando. Y eso lo define el karma. Y recuerden ustedes que les dije que antes de partir, dejamos un backup de lo que ha sido nuestra vida. Son las escandas. Dice que karma y su ejército de escandas están esperando ahí nuevamente para incorporarse al nuevo ser. Son como las pantuflas, los zapatitos que nosotros dejamos antes de dormir. Al día siguiente, cuando despertamos a la vida, tenemos que ponerlos. Nadie las ha tocado. Entonces, seguramente ya el alma ve una pareja ahí de jóvenes que se aman, que están como tortolitos, que deciden unirse. Viene el momento de la concepción. El ego nuevamente vuelve a caer en inconsciencia. Entonces viene el momento de la concepción. A los 49 días, 7 sietes, te dice que entra el alma humana al feto. Es decir, que a las 7 semanas ya es un ser humano. Se forma el nuevo cuerpo astral, los principios intermedios, y Kama Manas, que es la parte de las emociones, entra al cerebro del feto al 7º mes. Es decir, a partir del 7º mes, este niño ya puede nacer, los 7 mesinos, y ya entra la parte emocional, ya está casi completo, es decir, que ya al 7º mes el bebé tiene su personalidad, tiene sus emociones, puede hacer berrinche, dará patadas en la barriga de la mamá, y si nace, pues el bebé cuando nace ya tiene sus emociones. Una vez que nace a los 9 meses empieza su desarrollo. Y aquí hay otro dato importante. Mana superior, la conciencia del niño, ingresa a aproximadamente a los 7 años. Es decir, que a los 7 años es un ser con conciencia.
Este es el panorama del recorrido de la vida. La tan temida muerte vemos nosotros ahora que es solamente otra dimensión, otro nivel de conciencia. Somos inmortales. El hombre nunca muere, nuestra esencia no muere. ¿Qué es lo que muere? Es el vehículo físico. Es como cambiar un auto. El auto está viejo y ya no funciona. Lo desechamos y vamos a tener otro nuevo. Entonces, la muerte es una nueva oportunidad para continuar nuestra evolución como seres humanos, para cambiar una realidad. Tal vez nos ha tocado por karma una vida un poco dura. Necesitamos cambiar esta realidad. Necesitamos un merecido descanso. Ha sido duro el trabajo y vamos a volver en un nuevo vehículo. Un vehículo del año, último modelo, en la época en la que tengamos que vivir, para poder disfrutar. Y esta es una reflexión, perdón, importante que quiero hacer antes de pasar a la segunda parte, antes de abrir un espacio para preguntas, y que la manera en la que ahora vivimos va a definir nuestra próxima vida. ¿Cómo es hoy? ¿Cómo estamos viviendo hoy? Vamos a poder disfrutar de lo bueno o de lo malo de esta vida, pero siempre con una consecuencia, siempre responsables de nuestra próxima vida. Aquí quiero hacer un espacio para que puedan preguntar. El que quiere preguntar simplemente abre su micrófono y lanza la pregunta, por favor. Querido Reinaldo, yo tengo una pregunta. Adelante, Rosario. ¿Cómo tú defines el ego? Porque el ego determina, ¿no? Digamos, la calidad del karma, de alguna manera podríamos decirlo, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo he hecho referencia como ego cuando estoy hablando del alma de la persona. Nosotros, lo que a nosotros nos identifica. Si quieres tú, de la auriga, de el ser espiritual que evoluciona, que aprende del alma. Ese es el ego. Y cuando hablamos del ego inferior, cuando he mencionado ego inferior, es nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestra mente inferior. Y el ego, así como ego, es nuestra alma, nuestra parte superior. Podemos decir ego con mayúscula, es en el alma, y ego con minúscula es la personalidad. Sí, ¿no? también. Ego inferior, ego superior, ego con mayúscula o ego con minúscula. Si me permite, Reinaldo. Adelante, Juan Carlos. En realidad, cuando desencarnamos, la personalidad también se queda. Cada vez volvemos con una nueva personalidad distinta y obviamente el ego continúa la evolución con nosotros y regresa un ego también más evolucionado. Entonces, en cada encarnación nuestra lucha es más fuerte. Ya después, si permites, después de la segunda parte, no quiero hacer largo esto, porque nosotros has hablado muy bien el tema de karma, me ha gustado. Tenemos 3 clases de karma: el karma de vidas anteriores, el karma de la vida anterior y el karma que estamos generando ahora. La personalidad se queda donde nosotros terminamos la existencia física, abandonamos nuestro vehículo, pero obviamente volvemos con un ego más evolucionado, igual que nuestro espíritu, y nuestra batalla es más dura, cada vez es más dura. Gracias, Reinaldo. No quiero interrumpir. Aquí es donde se queda. Esta parte, en la muerte física, no se olviden que va a morir solamente esta parte, el cuaternario, la parte perecedera. Eso es lo que muere. Pero muere y queda el registro, queda aquí la personalidad. Aquí es donde queda la personalidad, lo que quedan escandas, que son las tendencias, posteriormente se manifiestan como tendencias.
Nosotros encarnamos nuevamente y no sabemos por qué, pero nos gusta la música clásica. No sé por qué, pero me gusta la actividad física. Entonces, esas son las tendencias que vienen, ¿verdad? Y en este periodo, acá en el bardo, desde la entrada en Cama Loca y este periodo de gestación, cuando nosotros nos enfrentamos a todo lo que hicimos en nuestra vida anterior, es cuando nos purificamos, cuando ascendemos. Entonces, cuando volvemos a la vida, ya no volvemos igual. Vamos a volver seres con mayor nivel de conciencia, con una experiencia superior, más espirituales. Entonces, este renacer físico nunca es en el mismo nivel ni para abajo. Siempre la espiral, es en espiral. Pasas por el mismo punto, pero pasas en un nivel más elevado. Sí, Reinaldo. Hugo, adelante. Es interesante, ¿no? Y lógicamente, mientras más ahondamos este tema, tenemos siempre más dudas. Se decía que no siempre vamos a retornar para evolucionar, posiblemente, eso como cuestionamiento, ¿no? Porque ¿qué pasa si hemos sido malas personas? O tenemos muchos pecados dentro de lo que nosotros conocemos o aceptamos como sociedad, dentro de nuestros valores, ética, moral, que estamos haciendo las cosas malas. Entonces, dentro de tu investigación, esa duda tengo, ¿cómo resuelves ese tema de que no vamos a siempre a un estado mejor, sino puede ser que también vayamos a un estado peor? La religión hinduista, si no me equivoco, decía de que si hemos hecho algo malo, vamos a tener que ir a pagar eso. Y vamos a volver a esta vida a pagar, no a evolucionar favorablemente. Esa es una primera interrogante. Y la otra es de cómo vos percibes que realmente estamos en una, dos, tercera reencarnación o cuarta reencarnación. ¿Qué señales dentro de las investigaciones que has hecho podríamos tener para decir, sí, evidentemente somos reencarnados? Porque la verdad es que en teoría es comprensible, pero en práctica es muy difícil aceptar esto de la reencarnación. Sobre la primera pregunta, cuando viene aquí la segunda muerte, en esta parte de purificación, es cuando se pone a la balanza las cosas. Yo les decía que siempre, casi siempre vamos a pasar a esta vida. El tema de los seres que son muy malos, que no vencen esto, es decir, que es más lo negativo que lo positivo y no hay nada rescatable de lo espiritual. La vida, en teosofía, se dice que te dan varias oportunidades. Te dan varias oportunidades para que tú puedas pasar. Es como pasar de curso. Si en el segundo básico te aplazas, el siguiente año vas a repetir el curso. Es por eso que se habla que nosotros tenemos un sinfín de encarnaciones, hasta que puedas aprender. Y si no aprendes por las buenas, vas a aprender por las malas. Lo que nosotros llamamos castigos, normalmente dice, Dios me ha castigado, yo soy tan buen hombre, pero me pasa esto, se me muere, pierdo, me estafan, me engañan. Entonces como que el mundo se le cae, pero eso no es un castigo, es algo que la vida me está dando como una oportunidad para que yo siga evolucionando. Esto es lo que nos dice la enseñanza teosófica. Ahora, referente a la segunda pregunta, el poder saber, yo creo que nadie sabe en qué encarnación está, ¿sí? Porque hay algunas personas, algunos seres, que en su evolución van a necesitar, por decir, 10 vidas. Los menos aplicados necesitarán 15, 20, 30. Se habla de 700 vidas o de 800 vidas para poder culminar nuestra etapa evolutiva. Pero solamente podemos especular. Lo que pasa es que este tema, esta enseñanza es lo que nos han transmitido los maestros.
porque nadie ha vuelto, ha ido al más allá, ha escrito su libro y ha vuelto con el libro físico para decirnos esto es lo que pasa, esto es lo que se hace. En realidad, solo podría especular, no hay una respuesta así absoluta, ¿no?, sobre este tema. Sí, de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Yo, Reinaldo. Adelante, Sonia. Bueno, con respecto, pues, de toda esta información de los estados post-mortem, tenemos nosotros de las enseñanzas de los Mahatmas, ¿no?, de nuestros maestros. Ellos nos han dado todo esto que ha expuesto Reinaldo, ¿no?, y también algunas tradiciones antiguas. Pero lo que sí, como dice Reinaldo, es el comprobar, como pregunta Hugo, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos que existe la reencarnación? Entonces, yo también por ese lado podría decirle a Hugo, es solo, tal vez hay que ver solo el entorno, ¿no? ¿Por qué unos nacen en cuna de oro y otros nacen en situaciones muy pobres? O sea, si nosotros creemos en un Dios de amor, de justicia, ¿por qué hay esas desigualdades? Porque unos son simpáticos y unos no son tan simpáticos, ¿no? Porque a unos se les da todo tan fácil en la vida y a otros no, tenemos que sufrir demasiado. Entonces, esas diferencias tienen que tener una respuesta. O sea, todos en la vida buscamos cómo entender esta vida. Y para mí, la única que me ha tranquilizado ha sido estudiar karma y reencarnación, dos leyes que van juntas, ¿no? Yo podría responderte desde ese punto, Hugo. Sí, me parece interesante tu respuesta también, bastante real también. Un aspecto... Si me permiten, querido Renato, tú eres el organizador, si me permiten, está muy interesante el análisis y las preguntas del hermano Hugo. Y justamente yo vengo investigando hace algún tiempo y algún rato voy a preparar la charla para el Divino 7, porque el número 7 es un número cabalístico. Y obviamente tenemos 7 leyes divinas. Primero, la ley de la unidad esencial. Segundo, la ley de la periodicidad. Tercero, la ley de ajuste o karma. Y ahí es donde está mucho de lo que tú has claramente explicado. Cuarto, la ley de autodesenvolvimiento, la ley septenaria, la ley del movimiento, la ley de compasión. Son 7 y obviamente el número 7 es una cosa, es un número cabalístico y divino que nos relaciona con todo. Y a la pregunta que hacía Hugo, ¿cuántas reencarnaciones? La verdad es que es difícil, porque en su momento, hasta donde he investigado, el príncipe Siddhartha, él pudo recordar hasta 33 reencarnaciones cuando era una tortuga en el mar, ayudando a un grupo de náufragos para llegar a una isla. Y eso lo relaciono con lo que dice el libro de Vimalakirti. En realidad lo tenemos grabado en el estado de la... Tenemos 3 estados en la mente consciente, la mente inconsciente, que es donde está la parte de los deseos y toda la parte, digamos, anhelos, deseos, odios y demás. Y tenemos el subconsciente o el substratum. Entonces, querido Hugo, todo está en el substratum. Lo que pasa es que ahí está el disco acásico de todo lo que hemos sido a lo que somos el día de hoy. Y obviamente cuando hacemos una retrospección, que no es fácil hacerla, porque cuesta, porque uno se enfrenta a Kramer contra Kramer, no es agradable, pero tocar el substrato es donde vamos a tener todo el disco acásico. Ya continuaré hablando de esto después, no quiero interrumpir la reunión. Gracias, Rina. Otro elemento importante, Hugo, es que cuando una persona no hay nada para rescatar, que son casos muy difíciles de encontrar, este es otro tema muy largo, ¿no? Son eliminados.
Un psicópata, por son, ejemplo. son eliminados y esa alma, ese ser, ese ego superior, se lo manda a la octava esfera. Pero es un tema muy largo que nos saldríamos del tema, ¿sí? Nos saldríamos del tema. Entonces, ahora, Sí, en la última reencarnación, eso nos dice la teosofía, el momento cuando tú sales, vas a desencarnar y tu próxima vida ya no requiere de un vehículo físico, es decir, vas a continuar tu evolución, pero ya no en un vehículo físico que pueda ser visto por nuestros sentidos físicos, es decir, vas a adquirir un vehículo, pero de una sustancia mucho más sutil. Entonces, ahí, en tu última encarnación, vas a recordar todas tus vidas. Ese pasaje de tu vida que tienes, o esa película que ves de tu vida en el momento de desencarnar, en la última muerte, van a pasar todas tus reencarnaciones. Eso te puedo decir sobre el tema. No sé si alguien más tiene alguna pregunta antes de pasar a la segunda parte, que es más cortita y también vamos a tener un espacio de preguntas. Bueno, Una cosa cortita, por favor, Reinaldo. Adelante. Dicen que es un poco difícil saber cuántas reencarnaciones tenemos o tienen las personas, pero hay una cosa que me llama la atención. He tenido oportunidad de conocer personas que no tienen, que no han tenido una educación, inclusive diría analfabetas, pero que tienen un conocimiento que uno no se explica de dónde viene. Yo me imagino que puede ser eso, que ya tienen, que son reencarnaciones de unas personas que han tenido mucho valor y que pese a en esta vida, pese a no haber tenido el conocimiento práctico, llevan en sí mismas, se nota al mirarlas, se nota en la mirada, que son personas que tienen mucho valor y mucho conocimiento que uno nos explica. Gracias. Mira, esta parte divina lo sabe todo. Esta parte divina tiene el conocimiento divino. ¿Y dónde está esa parte divina? Dentro de cada uno de nosotros. Esta alma es la que va despertando la conciencia, es la que va aprendiendo, la que va evolucionando. Entonces, esa persona puede ser un alma vieja, como decimos nosotros, que por diferentes circunstancias del karma, que es un tema también muy apasionante, como decía Juan Carlos, tiene alguna tarea que cumplir y ha venido a una situación como la que tú describes, donde no tiene posibilidades de una educación, donde no es una persona instruida, pero ella tiene una experiencia de vidas pasadas. Entonces tiene el conocimiento. Krishnamurti nos decía que nosotros no necesitamos ir a buscar el conocimiento fuera, porque todo está dentro de nosotros. Es simplemente recordar, desarrollar nuestras cualidades, desarrollar nuestra espiritualidad, establecer ese contacto que nos hemos olvidado con la parte divina, y ahí está todo. No necesitamos nada de nadie. Si alguien más tiene alguna pregunta, yo tengo una pregunta. de pasar al otro lado. Yo tengo una pregunta, por favor, no sé si me escuchas. Sí, sí, perfectamente. Adelante, sí, se habla de que dentro de la experiencia física, en realidad nosotros estamos como sometidos a una especie de matrix, ¿cierto? Que respondemos de una manera automatizada, digamos, a este sistema que es una matrix, ¿no? Pero alguna vez yo había leído también que dentro del karma, dentro de que hay una especie de manejo, discúlpeme el término, manipulación de este asunto de todas las leyes kármicas, y que también es probable que exista una especie de matrix donde está planificado que mientras nos despertemos, vivamos una vida de
arrastrando karmas que en realidad no los hemos, no nos lo hemos ganado o no nos corresponde. Pero volvemos a reencarnar una y otra vez, como si fuera una especie, podría decir, digamos un lema, ¿no? Como que fuera el capricho de los dioses. ¿Es posible? Según la teosofía, no, Rosario. Mira, si algo te enseña la teosofía, es que tú no vas a pagar culpas de terceros. Al contrario de la religión, la teosofía te dice que tú eres responsable de tu propia vida y de tus actos. Es decir, si a alguien pinchaste tú, así sea por accidente o con intencionalidad, con una aguja, ¿sí? Esa es una acción. Inmediatamente hay una reacción. Es decir, que tú no puedes pagar nada que no corresponda, que tú no hayas hecho. Tú no vas a pagar una culpa por un padre, por un pariente, aunque se habla también de un karma colectivo, ¿sí? Pero tú asumes tu responsabilidad, por decirte, por darte un ejemplo, ¿no? Tú no vas a lograr algo yendo a rezar a la iglesia o en tu casa. No. Tú tienes que ganarte eso, ¿sí? Tú no vas a decir, yo entrego a Dios o a un santo, a un ser divino mis problemas y Él me los va a resolver. No, la teosofía te dice que tú asumes tu responsabilidad, tú solucionas tus problemas, tú enfrentas las cosas que te tocaron vivir porque tú te has ganado. Imagínate tú, un niño que nace, un niño especial en una familia. Ya, los padres estarían pagando un castigo, pero un castigo de él, de ellos. No es que Dios les está castigando al darles un niño con problemas. No. Entonces, nadie paga culpas ajenas. Eso es lo que nos dice la teosofía. Una pregunta más y pasamos a la segunda parte, por favor. Si hay alguien. Reinaldo, una consulta. Adelante, César. La aclaración se refiere a que que le has dado un tinte, digamos, de que a medida de que vamos muriendo y tomando nuevas existencias, existen, digamos, dimensiones y así sucesivamente vamos subiendo y subiendo y subiendo. Entonces quisiera que aclares qué tipo de conciencia adquirimos, de manera que no es que subimos y subimos, ¿no? No sé si me he aclarado la pregunta. Creo que sí he captado la pregunta. El nivel de conciencia está dado, o más bien, cada ser humano tiene un nivel de conciencia de acuerdo a su evolución, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es la conciencia? Es darnos cuenta de que algo está ocurriendo. Hay veces que nosotros hemos leído un libro, hemos vivido una experiencia, pero ¿cuál ha sido nuestra reacción? Negativa, por decir. Pero cuando el nivel de conciencia va subiendo, esa reacción se convierte en positiva. Vamos a un ejemplo. Mandela estuvo 30 años prisionero. ¿Por qué? Por el solo hecho de haber nacido negro en una sociedad racista. Cuando él sale de la cárcel, ¿qué es lo que hace? ¿Persigue a sus enemigos? No. Él logra ser presidente y lo primero que dice, yo he sufrido la discriminación y no puedo discriminar. En Estados Unidos hay una famosa historia que la cuenta Louis Hay. Es del señor Cotton. Este señor fue acusado de una violación, estuvo 18 años en la cárcel y con el adelanto de la tecnología se llega a poder tomar el ADN de las personas de los hechos anteriores. Después de 18 años se somete a las pruebas de ADN y resulta que él no fue el violador. Cuando salió de la cárcel estaba ahí la señora que lo acusó y lo dijo, lo siento. ¿Y él qué dijo? Yo lo siento más porque tú cometiste una injusticia.
Imagínense, para lograr esos niveles de reacción ante un hecho real, tenemos que tener un nivel de conciencia muy elevado, ¿verdad? Porque hay otras personas que alguien le mira feo y reaccionan inmediatamente. Entonces, la forma como tú percibes una realidad está definida por tu nivel de conciencia. Y lo que nos dice la teosofía es que en cada encarnación tu nivel de conciencia es cada vez más elevado, más elevado. Imagínate tú, te voy a poner un ejemplo. Un ser humano que le tocó desempeñar el oficio de carnicero, que todos los días está matando a animales, a seres con vida, a nuestros hermanos menores. ¿Cuál es su nivel de conciencia? Y por el otro lado está un vegetariano, y más allá un vegano. Entonces, pero ¿será que le puedes decir que está mal lo que está haciendo este señor? Tal vez sí, pero él lo va a entender así. No lo va a entender, porque su nivel de conciencia, su nivel de evolución lo ha puesto ahí, y tal vez tiene que vivir esa experiencia para poder aprender. Eso podría decirte César. En consecuencia, las experiencias adquiridas en este plano físico, en el plano astral y así sucesivamente en el plano mental, son cuestiones de conciencia únicamente. Sí. O sea, son niveles de conciencia, ¿no? Hay gente que percibe los fantasmas. Ha desarrollado muy bien su cuerpo astral. Hay otras personas que nunca han sentido nada, nada. Y hay otras personas incluso que ven los fantasmas, que se comunican con los fantasmas. Es decir, son diferentes niveles de conciencia. Y son también habilidades, los siddhis, que se llama en teosofía, que nosotros vamos desarrollando. Muy bien. Quiero presentarles algunas reflexiones sobre la señora Kübler-Ross, que es una psiquiatra de origen suizo y que desarrolló su vida en Estados Unidos. Esta señora ha sido, tal vez porque ella también ya está descansando, ya ha partido de esta dimensión, ha trabajado durante muchísimos años con personas con enfermedades terminales, con miles de niños con cáncer. Y en el año 1969 lanza una obra que dice sobre la muerte y los moribundos, porque ese era su trabajo. Y en esta primera obra nos comparte lo siguiente, solamente un pequeño resumen. Nos dice, nosotros tenemos que entender la muerte, porque la muerte es la culminación de la vida. Toda vida culmina con la muerte. La muerte es la parte esencial de la vida. El ser inmediatamente llega a este mundo, empieza a morir. Ahora aquí está el gran misterio humano. ¿Cuándo va a llegar la muerte y cómo va a llegar? Ese es un misterio. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Entonces nos dice que la muerte es solamente una mudanza a otra morada, donde ya no necesitamos los objetos, los bienes materiales, ni siquiera un cuerpo físico. Pero nuestra vida continúa. Nuestra vida continúa. Entonces debemos aprender a verla con naturalidad, sin miedos, como la máxima expresión de la vida. Porque todos vamos hacia allá. Todos, absolutamente todos. Entonces, para aprender a vivir, nos dicen que debemos aprender a morir. En este trabajo quiero compartirles algo que es importante. En este primer trabajo, ella nos habla de las 5 etapas del duelo. Es una recomendación cuando nosotros, todos hemos perdido un ser querido. Todos nos hemos enfrentado. Esto es actual, esto es de la vida. Y si no lo hemos enfrentado, lo vamos a enfrentar. O tal vez nosotros tengamos que irnos.
Entonces, ella nos habla que todos pasamos por estas 5 etapas. Primero, la negación. Vamos a un hecho hipotético. Está una paciente en la cama con su acompañante y viene el oncólogo y le dice, lo siento, tienes una metástasis y te quedan 3 meses de vida. La primera etapa es la negación. La paciente dice, compañero, lo siento. O sea, yo quería tenerte más tiempo, pero te vas. O sea, no acepta, hay una negación. Yo no voy a aceptar el primer impacto de que va a terminar mi vida. No lo acepto. Y el momento que dice, no, no, eres tú la que se va. ¿Cómo reacciono? Con ira. Es la segunda etapa, una frustración y decir, ¿por qué yo? Soy tan joven, tengo tantos sueños, tanto por hacer en nuestra vida y, bueno, se me va a acabar la vida. Viene la tercera etapa, que es la negociación. Bueno, digo, bueno, con quimioterapias, con un tratamiento, voy a poder salir de esto. Pero por el otro lado, sé que no es así, entonces digo, bueno, a lo mejor sea mejor partir porque estoy sufriendo, no quiero sufrir los dolores de esta enfermedad y tendré que irme. Pero el momento que digo esto, entro a la cuarta etapa, que es la depresión. Vamos a sentir depresión. Todos nos aferramos a la vida. Así seamos espirituales, en un momento queremos seguir viviendo. Nos aferramos a esta vida. Y finalmente, así estamos deprimidos, tenemos que terminar aceptando. Hay personas, aquí se da una alternativa, que aceptan, dice, bueno, voy a morir, tengo que irme de este mundo. Y hay otras personas que rechazan hasta el último instante. También se presenta, estos 5 pasos les han aumentado 2 pasos más. El primero, aquí adelante, que es el shock. Cuando alguien nos da una noticia, quedamos choqueados, ¿verdad? Y al final de la aceptación con esperanza, le aumentan la esperanza. La esperanza de que voy a volver a esta vida, la esperanza de que mi sufrimiento se acaba, de que voy a tener una nueva oportunidad y mi vida en otra dimensión va a continuar. Posteriormente, nos presenta otra obra majestuosa, La muerte, un amanecer. Entonces dice que tenemos que entender la muerte, que es solamente un pasaje hacia otra forma de vida. Es aquí lo que les decía de la mitología griega. La muerte es solo un sueño. Me voy a dormir, cierro mis ojos, exactamente como cuando estoy durmiendo. Se duerme el carcelero, no se olviden que la parte espiritual está en la cárcel humana. Se duerme el carcelero y en la noche cuando yo voy a soñar, los que han asistido a las charlas de Isaac, el prisionero sale. El sueño y la muerte están en la misma dimensión. Entonces, cuando vuelvo a un cuerpo físico, para mí es un nuevo amanecer simplemente. Y aquí hay unas reflexiones interesantes. Se dice, cuando se abandona el cuerpo físico, se encuentra en una existencia donde el tiempo ya no cuenta, o simplemente no hay más tiempo. Dijimos que 100 años de vida o 70 años pasan por la mente en la otra dimensión solamente en algunos segundos. En general, dice, sois esperados por las personas que más amáis y siempre las encontrarás en primer lugar. Cuando nosotros ya hemos nacido en el Devachan. Morir simplemente significa mudarse a una nueva casa, a una casa más bella. La experiencia de muerte es similar al nacimiento. En realidad es un nacimiento en otra existencia. Se abandonan las formas físicas terrenales. ¿Por qué? Ya no las necesitamos.
Cada uno tiene un espacio celestial que se imagina. Lo que dijimos sobre el de Bachán. Es algo hecho a nuestra medida, pero aquí viene un hecho importante. Para disfrutar de todo eso, primero debemos creer que sí es posible. La muerte es un paso a un nuevo estado de conciencia. Se continúa experimentando, viendo, riendo, y en el que se tiene la oportunidad de seguir creciendo. Es decir, que nuestra evolución, nuestro crecimiento en este otro nivel de conciencia continúa, no se detiene. Al final de la vida, destacó 3 etapas. Primero, a la muerte del cuerpo, la mente percibe todo lo que ocurre alrededor. Esta es una recomendación cuando nosotros estamos con una persona moribunda, que esa persona sigue percibiendo. Entonces, ¿qué tenemos que transmitirle? Paz, tranquilidad, y no llanto, gritos, desesperación. Porque vamos a perturbar la partida o el paso de este nivel al otro nivel de conciencia de este individuo. El cuerpo, dice, esta es la experiencia que le han transmitido las personas con las que ella trabajó y esas personas que por momentos pasaron la línea hacia el inframundo y volvieron a la vida. El cuerpo se siente sano, no hay dolor, desaparecen los achaques, las preocupaciones, etcétera, etcétera. Es decir, que sentimos una paz, una tranquilidad absoluta. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo físico, que es el que tenía las dolencias, el que estaba viejo, el que estaba cansado, el que tenía una deficiencia, una enfermedad, ya no es necesario en esa otra dimensión. Y ella ratifica, o la gente que ha ido, ha cruzado al más allá y ha vuelto, dice por la mente, va a pasar toda nuestra vida en detalle. Al cruzar la línea al más allá, te invade una sensación absoluta de amor, de paz, de bondad, de plenitud. Y antes de concluir esta charla y pasar a un pequeño espacio de preguntas, quiero dejarles esta reflexión que es de Louise Hay, una de mis autoras preferidas, tiene unos libros magníficos. Dice, este es un compromiso que podemos hacer nosotros ahora. Compartí también esta reflexión con una persona muy espiritual que tiene mucha influencia en mi vida y dice así, decidí hacer el resto de mi vida mi mejor vida. Ojalá todos nosotros decidamos a partir de este momento hacer el resto de vida que nos queda nuestra mejor vida. Muchas gracias, hermanos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que estas reflexiones nos sirvan para seguir en el camino, en el sendero, en el camino de la evolución. Y cuando crucemos el puente que nos separa de esta realidad a la otra, ojalá hayamos hecho lo suficiente y les agradezco una vez más por su atención. Si hay alguna pregunta, estoy presto para responder. Hola, Reinaldo, soy Viviana. Quiero hacerte una pregunta. Sí, adelante. Mira, todo este proceso que tú mencionas sobre el nacer, el renacer, el despertar, el estado físico, el estado espiritual. Bueno, te digo, ¿cómo especularías si tiene un final y si tiene, o sea, tiene un principio, pero tiene un final? Porque si bien has explicado todo este proceso de la reencarnación, cuántas veces uno reencarna, ¿cómo crees que cuando termina nuestra misión o nuestro estado de habitar un cuerpo físico? Porque por lo que tú has explicado, yo pienso que el estado final es nuestra alma, ¿no? Nuestro ser espiritual. Pero yo me pregunto, o sea, ¿cuándo tiene un fin? O sea, y
¿Cuál es nuestro estado final en realidad? Esa es mi pregunta. Gracias, Reinaldo. Lo que la teosofía nos dice, que nosotros somos un ser espiritual. ¿Cómo se produce esto? Del todo, del absoluto, sale una chispa divina que se llama mónada, que hace su experiencia en todos los reinos de la naturaleza. De aquí va a bajar al reino mineral, al vegetal, al animal, y aquí en la parte más baja al hombre, cuando se equilibra lo espiritual y lo material. De aquí empieza el retorno. Este ser que ha hecho una experiencia tiene que retornar nuevamente a la fuente. Para entender un poco más, es la gota de agua que cae a una montaña como un copo de nieve, se derrite esta gota de agua, empieza como un pequeño hilo por un arroyo, por una quebrada, por un río, y finalmente vuelve al mar. Esa gota de agua ya no es más una gota, es el inmenso océano. Es decir, que volvemos nosotros nuevamente al absoluto, al lugar de donde nuestra esencia divina ha partido. Entonces, en esta experiencia humana nosotros evolucionamos. La teosofía nos plantea 3 líneas de evolución: la física, la mental y la espiritual. Es decir, que la vida continuamente se va perfeccionando. Aquí tendríamos que entrar un poco en ver las cadenas planetarias, las manifestaciones, una manifestación y un pralaya, que ese es su otro tema muy largo. Espero haber contestado tu pregunta, Viviana. Gracias, Reinaldo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Reinaldo, sí, yo me quedé pensando con la segunda parte de tu exposición y bueno, para empezar me parece que con el eslogan que cerraste es la realidad, ¿no? De que directamente en esta vida nos estamos preparando o preparamos para ver cómo va a ser la siguiente que puede venir. En la segunda parte, esa doctora, que es oncóloga, seguramente en los casos que ha tenido, ha podido rescatar o concluir que las personas prácticamente ya en un estado prácticamente a la muerte, tienen miedo a la muerte en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque directamente se refleja todo lo que no ha podido hacer en vida y obviamente ya no tiene tiempo. ¿Qué quiero concluir? De que justamente con el eslogan que hacía referencia, que si en esta vida, en estos tiempos, con lo que decías, con lo que ya concluías la segunda parte, de que a partir de ahora, en cierta manera, de lo que se trata vivir es de la mejor forma posible, hacer el mejor bien posible, hacer todos nuestros errores o deficiencias que tengamos, subsanarlas. Entonces, para así afrontar recién a la muerte, ¿no? Porque no es algo tan simple. A ratos es mejor no estudiar este tema de la muerte, porque cada vez que nos afrontamos sentimos miedo, ¿no? Y miedo no porque nos vamos a ir tal vez, sino por a quienes estamos dejando, o el miedo a qué hemos hecho y a dónde vamos a ir a rendir cuentas. En algún lado escuché decir de que vamos a ir a un juicio final, llamémosle como, yo lo llamaría un juicio final, tiene varios otros nombres también en diferentes religiones, pero en el momento de que se tenga que rendir cuentas, va a ser el tono de voz el que va a definir la verdad, si estás hablando la verdad o la mentira. El tono de voz, entonces basta que haya nerviosismo, etcétera, uno no está diciendo la verdad, por lo menos esa es una teoría, ¿no es cierto? Entonces con eso quería acotar nomás y concluir. Gracias por tu exposición. Gracias a ti por tu participación. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si permite, Reinaldo. Le mandé a Sonia una imagen a la pregunta que hizo Viviana Silva, justamente sobre la doctrina de las rondas y las razas.
No sé si se la puede subir para poderla explicar ahí. La pregunta es interesante y hay que estudiar la doctrina de rondas y razas, que pueden tal vez algunos hermanos tener las cosas más claras. Yo quisiera un poco contestar a Viviana, ¿no? Para Viviana, efectivamente tu pregunta es bien profunda y es largo de responder, pero podría decirte que tenemos un plan divino, ¿no? Las personas que estamos evolucionando en este planeta. Hay ciclos mayores, ciclos menores que tenemos que cumplir, ¿no? Y sí tiene un fin, sí tenemos que alcanzar la mente tiene que alcanzar ciertos niveles y después nuestro espíritu. Como te dijo Reinaldo, la evolución es triple, dijo Reinaldo, ¿no? La evolución es triple. Psíquico, o sea, mental, físico y espiritual. Entonces, todo aquello tiene que terminar algún momento, ¿no? Y eso se explica con profundidad, con más tiempo, y ahí tenemos que alcanzar ciertos niveles de conciencia. Ahora, este dibujo que están poniendo aquí te pueden explicar un poco uno de los hermanos. Adelante, Juan Carlos. Gracias, querido Fish. Me da gusto escucharte y saber de ti después de tantas lunas. Sí, saludos, hermano. Saludos a todos también. Buenas noches. Gracias, hermano. Buenas noches. Un gusto. A la pregunta que hacía Viviana, obviamente, es un tema complejo, pero a la vez es muy simple cuando se lo entiende, porque estamos hablando de los planos superiores. No sé si ven el puntero. Aquí está el divino. Y obviamente eso está dividido en 7. Aquí tenemos los planos septenarios, sin forma, lo que es Atma, Buddhi, Manas, lo que es alma, intuición y mente superior. Tenemos acá el plano del cosmos y del mundo espiritual. Si lo podría subir un poquitito, Fish, por favor. Gracias. Obviamente, esta es la doctrina de las rondas y de las razas, donde acá tenemos un primer plano, un segundo plano, un tercer y un cuarto plano. Nosotros vamos en el proceso de envolvimiento sucesivamente hasta llegar a la quinta raza. Por supuesto que cada una de ellas tiene, ustedes verán que tiene 7 subcírculos, cada círculo, llamemos el A, el B, el C, el D, el E, el F y el G. El A tiene 7 y cada uno de ellos tiene 7 subsecciones, que obviamente han sido todo el proceso de evolución que nosotros hemos venido siguiendo, y ahí es donde vienen también la doctrina de las razas, donde estuvo la raza lemuriana, la raza atlántica, bueno, todo un mundo de historia que tiene su razón de existir, y nosotros estamos ya en el plano físico. Hemos pasado de seres, porque somos seres espirituales, envueltos en un cuerpo material, y hemos pasado todo este proceso de muchísimos años para envolvernos en lo que ahora tenemos a un físico. O sea, tenemos al espíritu preso del físico. Y obviamente vamos a continuar este proceso de desenvolvimiento, y como indica la flecha, esto regresa ya al plano superior, pero ya con un estado de conciencia más evolucionado. Este ya es el mundo del arquetipo, este es el mundo intelectual creativo, el mundo sustancial o formativo, el físico material. Acá es donde estamos, en el cuarto plano, y de acá continuaremos el proceso, que va a tomar obviamente muchísimo tiempo. En cuanto a lo que preguntaba Viviana, por lo que al menos yo llevo investigado,
Tenemos 777 reencarnaciones, donde las últimas 7 ya son muchísimo menos sutiles de lo que es nuestro físico. Además, en realidad tenemos 7 sentidos. Solamente estamos viviendo con los 5 sentidos, donde cada uno de los sentidos ha venido evolucionando a la quinta raza, y tenemos obviamente el olfato, el gusto, el tacto y todo ello. Pero hay 2 más por desarrollar. Todavía esos se van a desarrollar ya en una sexta, séptima raza. Entonces, al estudiar esta doctrina de rondas y razas, uno entiende que todavía hay 2 sentidos más por venir. No hemos terminado el proceso. Lo que dice muy adecuadamente Reinaldo, el sueño y la muerte, pues realmente son primos hermanos. Cuando dormimos, justamente es simplemente estamos ya del brazo de la muerte. Y bueno, ahí viene también el tema de los sueños y si nos acordamos o no nos acordamos, ¿no? Esto quería un poquitito explicar, compartir con ustedes para que lo puedan tener. Pero si se fijan, todo esto obedece al número 7. Y cada subcírculo tiene subrazas. Esta es una raza, tiene 7 subrazas y cada una de ellas tiene 7 subrazas y cada subraza tiene 7 subrazas y bueno, ahí van desglosándose de 7 en 7. Gracias. Si mantienen esto un momento, por favor, Juan Carlos. No vamos a generar polémica, pero, bueno, él hizo la explicación acá. Este cuarto globo, este de aquí abajo, es el único físico. Estos son otros planos, el plano sustancial, estos planos no son vistos ni son entendidos por nuestros sentidos físicos, diríamos así. Este es el único globo físico. Es en el que desarrollamos nosotros de manera física. Estos existen, pero están aquí el mundo arquetípico, lo que decía, ¿verdad? El creativo y el mundo sustancial. Este es el único plano físico. Es por eso que les decía que esto requiere de una charla. Bueno, Juan Carlos, tú propones y yo creo que la podemos desarrollar con el debido tiempo, ¿no? No me chances una charla, querido Renato. Buena voz, buena voz. Bueno, sí, sobre el tema, volviendo al tema, antes de cerrar, si hay alguna pregunta, algo más que quieran compartir, antes de cerrar y agradecer nuevamente a los hermanos por su participación y por haber dedicado el tiempo a compartir y a... Sí, Reinaldo, simplemente acotar algo que creo que es importante, es que ya Isaac nos explicaba de que cuando nos vamos a descansar al Devachan, ahí vamos a descansar realmente, ¿no? No hay una evolución que se puede hacer en ese estado, ¿no? Y que la evolución se hace en el mundo material, el mundo físico. Entonces, si queremos avanzar es en esta oportunidad que tenemos, porque al otro lado vamos a descansar hasta que nos toque la siguiente, ¿no? Ya, perfecto. Si hay alguna otra pregunta, si no, Sonia. La última, Reinaldo. Adelante, César. Bibliografía, ¿qué libros has podido redactar para dar esta charla? Bueno, esta charla en realidad ha estado basada en Atma Vidya, que hay, no tenemos el original, pero hay la fotocopia, y en las cartas de los maestros que están relacionadas y también citadas en Atma Vidya. He tocado también algo de la clave de la teosofía de Blavatsky y también parte de la doctrina secreta. ¿Y el océano? También, pero no he sacado una referencia exacta ahí del océano de la teosofía de Yash.
Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, Sonia, yo creo que cierras la reunión y damos por concluida la charla. Una vez más, muchas gracias a todos por su participación. Démosle un gran aplauso y una felicitación a Reinaldo por su exposición. Te agradecemos mucho, ha sido excelente. Gracias, Reinaldo. Muy buena. Gracias, Reinaldo. La verdad, Muchas muy gracias. profundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Juan Carlos, Reinaldo. Reinaldo, Sonia. Y a todos los que están Gracias a presentes. ustedes. Muchas gracias. Vamos a Un beso. cerrar un rato Chao, chao. nuestro Gracias. estudio. Un ratito, no se vayan, vamos a cerrar nuestro estudio. Por favor. Los esperamos en la próxima charla que vamos a tener. Les vamos a informar. Espero que les haya aclarado algunas ideas, algunos sentimientos de esta charla tan interesante de Reinaldo. Gracias, Reinaldo. No, Gracias, gracias a Reinaldo. ustedes. Feliz viaje. A todos. Gracias. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Hasta cualquier Chao, momento. hermanos, a todos. Adiós. Chao, chao, chao. Hasta luego. Muy bien, Adiós. Reinaldo, un abrazo. Adiós.